Esta sección en la que estamos en Mateo 7 es la tercera de las grandes secciones del Sermón del Monte. Lo podríamos dividir en tres. La primera, todo Mateo 5, es la enseñanza del Señor y corrección de que los judíos que hacían de los mandamientos y de la ley, y Él la pone en orden. Por eso habrán estudiado cuando dice, oíste que fue dicho, mas yo digo. Oíste que fue dicho, mas yo digo. Esa es la primera gran sección que la encontramos en todo Mateo 5. En Mateo 6 hasta el 18, habla el Señor de las perversiones en la conducta devocional. Habla del ayuno, habla de la oración y el hecho de dar limosna. ¿Para qué lo hacemos y cómo y con qué corazón lo hacemos? Y el jueves pasado arrancamos la sección del 19 hasta el final del capítulo 7, donde está todo el Sermón del Monte. Es una visión espiritual de la vida. El Señor nos va a hablar cómo debemos vivir con sentido, con perspectiva de eternidad. El Señor Jesús en el centro. Hay una canción que me encanta que dice, el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Y que esto sea la conclusión en esta noche. Lo primero que habla el Señor es sobre el problema o la relación del cristiano con los bienes materiales en este capítulo del 6 al 18. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo una pequeña introducción para los que se agregan. Cómo los bienes materiales pueden desembocar en idolatría si se le da la riqueza y la jerarquía de un Dios con minúscula. De hecho, el Señor lo llama un Dios con nombre, Mamón. Cómo estos bienes materiales pueden hacer que nuestras vidas sean inestables, aún siendo cristianos. Y puede desestabilizarnos. Y cómo se puede oscurecer la visión espiritual si uno no pone en cada uno de sus lugares las cosas, espirituales y materiales. Ahora después, el jueves pasado, después de este resumen, ya vamos al resumen del jueves pasado. Después nos va a hablar y nos habló del afán y de la ansiedad. Y vimos tres cosas, con I para que no las recordemos. Lo innecesario de afanarse, ¿se acuerdan? Hay que ocuparse, pero con dosis de fe. Y no poner fe y paz al Señor. En segundo lugar, la inutilidad de afanarse. ¿Se acuerdan que leímos? ¿Quién por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura? Y en último lugar, el indicativo contra el afán. ¿Se acuerdan? No tomar la actitud de los paganos, de los gentiles. Y en segundo lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Paréntesis del paréntesis que hice el jueves pasado, porque después estaba pensando. Sin duda, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia lo podemos aplicar. Quien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor nos va a dar todas aquellas peticiones que están de acuerdo a su voluntad, pero el contexto de este pasaje habla de que nos va a dar aquellas cosas que ya viene hablando. Vestido, alimento, etcétera, lo que vamos a hablar. Ahora, lo que vamos a considerar hoy, hermanos, es muy importante en el Sermón del Monte. Tal vez, de las enseñanzas, y esto es personal, que tal vez más tengamos que reflexionar. Aparece acá un tema desestabilizante, no solo en la vida emocional, sino en la vida espiritual. Tal vez el tema que ha dejado más gente postrada en la iglesia, que ha anulado su vida espiritual. El Señor nos va a hablar acá de una lepra espiritual, de una enfermedad y una lepra del alma, que destruye, que contagia, pero con un agravante, porque pocas veces se asume esta enfermedad que el Señor va a hablar en el Sermón del Monte, que es el juzgar a los demás. Porque pocas veces se asume. Y Satanás se puede filtrar por ahí. De hecho, se filtra por ahí, por eso digo que es personal, que es una de las cosas que a veces tal vez no prestamos tanta atención. Y ponemos acento a otro tipo de pecados, porque tendemos a dividir, a separar qué pecado es mayor. Pero esto es lo que puede dejar y deja gente más postrada. Porque destruye a uno, vamos a ver, contagia, y el Señor no nos puede utilizar. Y el Señor va a presentar lo que Él va a querer exponer, como siempre. En la primera frase da el indicativo y después lo va a desarrollar.
Lo leemos, Mateo 7:1, solo 6 versículos vamos a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué? Hace una pregunta, por si tal vez no la estoy leyendo en el tono que hay que leerla. Una pregunta, para los que no tienen Biblia. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Hipócrita. Hipócrites en el griego, una palabra que se utilizaba para ser un actor. Eran las máscaras que se ponían. Era el actor de aquel momento, un hipócrita. El que se ponía una máscara y representaba un personaje. El Señor Jesús en otros momentos se lo dice a los fariseos. Pero miren qué duro es ahora, le está hablando de discípulos. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y acá da la clave. Miren, por si después tengo que ir corriendo con el tiempo para avanzar y no irme, quiero dejar la clave bien, porque esta es otra de las cosas que a veces malentendemos. Tal vez una frase hecha que se nos puede volver es, el único que me puede juzgar es Dios, no estamos llamados a juzgar. Acá el Señor lo que nos va a querer mostrar es el sentido real de cuál debemos juzgar. Tal vez la palabra sería restaurar, si quieren, al hermano. Acá lo que va a condenar en este pasaje es el juzgar, de criticar, de chismosear, de murmurar, de poner siempre el acento en el mal del hermano. ¿Por qué aclaro esto? Porque vuelvo a decir, muchas veces interpretamos el texto que Dios quiere que entre nosotros, cuando nos saquemos la viga, podamos aconsejar al hermano. Pero eso hay que saber hacerlo con amor y demás. Pero eso lo vamos a ir desarrollando. Pero vuelvo al texto. ¿Por qué te explico esto? Porque dice, y entonces verás bien para... ¿Ven que el sentido del Señor es que nos restauremos y nos ayudemos? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y termina con el 6, que va a ser que el que toque el jueves pasado o lo que sigue, el 6 es un pie de lo que viene después. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. 3 cosas en esta noche. En primer lugar, lo retributivo del juzgar a los demás. En segundo lugar, la realidad de lo que es juzgar a los demás. Y en tercer lugar, el resultado de lo que es juzgar a los demás. En primer lugar, lo retributivo. Versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Arranca con esa frase y después el Señor desarrolla. Hay que entenderlo bien lo que es la palabra juzgar. No significa que no tenemos que discernir las cosas. Tal vez está claro para todos, pero lo quiero poner en la mesa. Discernimiento espiritual es una capacidad que nos ha dado a todos para discernir lo bueno de lo malo, de lo santo de lo profano. Se nos manda aún más para contradecir que no es que está diciendo, bueno, me tengo que tragar el verso de todo lo que me dicen porque no estoy llamado a juzgar. No, el juzgar ahí no significa que yo no tengo que discernir y separar lo bueno. Porque miren lo que dice en el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Acá el Señor está hablando de las actitudes espirituales de la gente frente a la verdad. Dice, no deis a los perros. Utiliza una figura. Usa una figura para describir a ciertas personas que ponen lo sensual por encima de lo espiritual. Y lo califica con 2 términos comunes del mundo judío de aquel momento. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué está diciendo? Ojo al presentar una verdad espiritual
a una persona que no está capacitada para entenderla. Le vas a tirar perlas a los cerdos. Y los cerdos van a pensar que es un collar o que es cualquier cosa y se lo van a comer. Y si no se lo comen, ¿qué van a hacer? Lo van a pisotear. ¿Por qué? Porque de ellos es nula, es cero su visión espiritual. Por eso no está diciendo que no debemos discernir, al contrario, porque como cristianos en toda nuestra vida tenemos que estar discerniendo. Y acá lo que está diciendo es, ojo, ojo. Entonces se nos manda a discernir. Hablar hasta donde pueda captar su sentido espiritual. ¿En qué estado espiritual está en ese momento? Si no vas a tirar perlas a los chanchos. En este capítulo 15, en este capítulo 7, mejor dicho, en el versículo 15, no me voy a adelantar porque lo van a estudiar, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen con vestidos. Ahí nos está diciendo, hermanos, guárdense, disciernan quién viene a hablar palabra de Dios y quién viene a hablar su propia palabra. Y el último ejemplo, para refutarte o para poner en la mesa que acá el no ser juzgado no significa que no tenemos que discernir, Pablo en Tesalonicenses dice examinarlo todo, retener lo bueno. Implícitamente, ¿qué está? Desechar lo malo. Separar lo malo. O sea, cuando él dice no juzguéis, no está diciendo todo lo que expliquemos anterior. Lo que señala es que un hijo del reino, un hijo que tiene mentalidad del reino, como dijimos al inicio, no puede usar palabras críticas ni actitudes críticas sobre los demás. Y acá me quisiera ocultar abajo de la mesa. Este es un vicio muy común que se arraiga mucho en la vida cristiana. Habla del juicio censor al prójimo, cuando emitimos juicios sobre los hechos e intenciones hacia los demás. Cuando emitimos juicios condenatorios sobre los demás. De esto está hablando el Señor. Por eso es tan importante, y decía que tal vez muchas veces olvidado del Sermón del Monte. Esto trae chismes, habladuría en el pueblo de Dios, y esto es una lepra, como decía al principio, para la persona. Esa persona que todo el tiempo está investigando, que está buscando, que está censurando, que está criticando. Esto es muy común. Y viven en este abismo espiritual, aún teniendo a Cristo en el corazón. Porque, como dije al inicio, porque tal vez alguno se sienta espantado, pero no es todo color de rosas en el pueblo de Dios. Aquella persona que acepta a Dios, como dijimos en el jueves pasado, se asegura la vida eterna, tiene a Cristo en el corazón, pero después depende, tenemos el Espíritu Santo, pero la gran pregunta es si el Espíritu Santo nos tiene a nosotros y gobierna nuestra vida. Porque no es un punto de llegada a la salvación, es un punto de inicio a una vida. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos va a hablar de esto. Yo quiero que los ciudadanos del reino vivan de esta manera, reflejen a Cristo. ¿Cómo? No teniendo afán y ansiedad por demás por las cosas, porque tienen un Dios grande. Y ahora se va a meter con algo que también nos va a meter el dedo en nuestro pensamiento en la llaga, y es en el juzgar a los demás. Es muy común, decíamos, y aún a personas que tienen a Cristo en su corazón, que no alcanzan a dominar su lengua, no sabemos poner nuestros propios límites y se transforman en pozos, los cuales las personas mismas no pueden salir y hacen que otros caigan. Ahora no nos olvidemos que lo que primeramente sale de la lengua, anteriormente sale del corazón. El Señor lo dijo en el capítulo anterior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hay un ejemplo en la mitología griega, que es el ejemplo del dios de la crítica, que se llamaba Momus. Los griegos tenían entre sus dioses al dios de la crítica. Dios con minúscula, ¿no? Porque hay un solo dios grande. Y dice la mitología y la historia griega que un día fue a un gran concurso que participaban los tres dioses más grandes. A ver quién hacía la cosa más perfecta. Zeus era el creador, Atenea era la diosa de la sabiduría del arte y el dios Poseidón era el dios del mar. Estos tres en un concurso, ¿quién hacía la cosa más creativa?
Vino el dios de la crítica a juzgar y él iba a decir quién era lo más perfecto. Zeus, que hace un hombre, presentó a un ser humano. Atenea presentó una casa y presentó esa casa perfecta. Poseidón hizo un toro y presentó a ese toro. Entonces dice que vino el dios de la crítica y empezó a jugar. Bueno, el hombre que hizo Zeus, muy bien, muy bueno, pero le falta una ventana donde se puedan ver sus pensamientos, dice. Llega el turno de analizar lo de Atenea, va a ver esa casa, dice, está muy buena, pero está instalada en un solo lado. Le faltaría rueditas para que se pueda trasladar. Va a lo que hizo este dios Poseidón, que hizo un toro, y dice, muy bueno el toro, pero los cuernos deberían estar abajo del ojo para que cuando pelee contra su enemigo pueda ver dónde clava los cuernos. Entonces los griegos y los dioses le regalaron, dice que lo despidieron del Olimpo por una persona por un dios tan insoportable. Y la única vez que aparece el dios de la crítica es en ese momento, porque dice que lo sacaron del Olimpo, donde ellos estaban. Es una historia que cuenta de la mitología, sabemos que no es real. Pero cuando leía esto de uno de los libros de Homero, me hacía pensar cuántas veces pasa con nosotros lo mismo. Personas que no sabemos manejarnos con los otros. Y es molesto. Y se encara muy mal la vida. Y esas personas que son negativas, y sin darnos cuenta nos dejan relegados, porque no sabemos manejar nuestra vida en relación. Y se termina por destruir nuestra vida espiritual. Ahora, el Señor habla del acto de juzgar. Y en primer lugar estamos viendo lo retributivo. ¿Y qué dice en el versículo 2? En mención a lo retributivo. Cuando uno juzga, el juicio que da le vuelve contra él mismo. El Señor, en otras palabras, nos va a querer decir que los hijos del reino tenemos que saber que le existe el efecto boomerang. Cuando yo tiro algo, me vuelve con más fuerza. En primer lugar, en el primer punto, en el versículo 2, vamos a ver lo retributivo. Cuando uno juzga, el juicio se vuelve contra él mismo. Y el Señor dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. En el Antiguo Testamento te doy un ejemplo de Natán y David, ¿se acuerdan? David había pecado, enceguecido, porque una de las consecuencias del pecado es el que nos enceguece. Deja pasar un tiempo, casi está por nacer su hijo. Viene el profeta Natán a confrontarlo y le dice, y le cuenta una historia. Y le cuenta una historia que había alguien que tenía muchas ovejitas corderitas, pero había uno que tenía una sola. Y ese que tenía muchas fue y le robó a esa que tenía su ovejita. Natán lo estaba confrontando con el pecado que había hecho David, que teniendo tantas cosas en su palacio, va y se mete con la mujer de otro. Pero David no estaba viendo su pecado, estaba enseguecido. Y Natán lo tiene que confrontar. Y le dice, ¿qué harías tú, rey? Y David, enfurecido, dice, hay que matarlo, hay que condenarlo. Y Natán, el profeta de Dios, termina de decirle, tú eres aquel hombre. Y ahí le cayó la ficha. David lanzó una piedra que le volvió con mucha más fuerza. Tú eres aquel hombre. Conocemos ese dicho conocido, ¿no? Que cuando Pedro me habla de Juan, yo sé más de Pedro que de Juan. ¿No? Es un dicho, no está en la Biblia, por si alguno lo cita y le quiere meter ahí proverbio, no está en la Biblia. Es un dicho popular. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla esto? Que habla más de Pedro que de Juan. ¿Por qué Pedro no va a hablar a Juan y me viene a hablar a mí? El segundo ejemplo que te quiero poner del Antiguo Testamento, que hacía alusión a esto, es el Números 12. El pueblo de Israel está cruzando el desierto. Moisés, liderando un pueblo más de 2.000 millones de personas, María, su hermana, tal vez celosa por la mujer de Moisés, que no había ido y no estaba en las plagas, y cuando van a cruzar el Mar Rojo se dice amiga de la mujer, empieza a murmurar contra la esposa y la mujer de Moisés.
María y Aarón estuvieron todo el tiempo con él. Parece que hubo celos de la mujer cusita, dice, ¿viste? Porque cuando criticamos, ni siquiera la llamamos, hacemos diminutivo, de la mujer cusita. Murmura contra su hermano, el más manso de la tierra. Pero dice la Biblia, pero Dios oyó. Y eso no significa que Dios no está oyendo y viendo todo. Pero él dice que tomó cartas en el asunto. Tomó cartas. Y le dice a María, pues, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Dice. Estás tocando una propiedad mía, María, ojo. Y dice que se apartó la nube donde hablaba la presencia de Dios y María quedó leprosa. Entendemos que la idea era que quede definitivamente. Pero Moisés, el hermano manso, intercede y dice que María estuvo leprosa 7 días. 7 días donde un ejército, una población de 2 millones de personas estuvo parado por la murmuración de una persona. ¿Por qué? Porque con la medida que medís, dice el Sermón del Monte, serás medido. Y con el juicio que juzgas, serás juzgado. Y hermanos, muchas veces la crítica lo podemos disfrazar de lo espiritual. Y te doy el tercer y último ejemplo rápidamente para entrar en el punto 2. Este lo menciono nada más. Muchas veces la crítica la podemos disfrazar de servicio espiritual. ¿Se acuerdan? El Señor acepta una propuesta de ir a comer a lo de un fariseo. Tal vez por probarlo o no. Pero dice que se acerca una mujer que no podía ir y le empieza a enjuagar con su cabello los pies del Señor. Y derrama un perfume carísimo. Y Judas, ¿qué dice? Esto se podría haber guardado y vendido, dárselo a los pobres. ¿Te das cuenta que a veces la crítica habla más de Pedro que de Juan? Y a veces hasta lo podemos disfrazar de un sentido espiritual. Esto se podría haber dado. ¿Por qué? Porque con la medida que medimos, seremos medidos, y con el juicio que juzgamos, seremos juzgados. El Señor Jesús termina de dar la frase, no juzguéis para que seáis juzgados, y en primer lugar nos dice lo retributivo. Ojo que cuando juzgamos, de esta manera errónea, porque como ella aclara de cómo vamos a llegar, se puede exhortar y hablar con amor, ya vamos a llegar a eso, pero de esta manera es lo retributivo. Pero en segundo lugar, la realidad de juzgar a los demás. En el versículo 3 nos va a decir, estas actitudes de crítica implican siempre hipocresía. En el versículo 3 nos va a hablar que, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La realidad de la crítica. La actitud de crítica implica siempre hipocresía. La crítica siempre tiene que ver con el pecado interior de adentro de la persona. Ahora, ¿por qué dice el Señor que implica hipocresía? Bueno, en primer lugar, de este subpunto de la realidad, dice, si serías sano, buscarías la curación y restauración del otro y no la exhibición del mal del otro. Déjame sacar la paja de tu ojo. Esta frase es una forma pública de señalar lo que tiene encima del ojo. Pero una frase que se utilizaba también en el momento cuando se espigaba el trigo, ¿no? Y salían y tal vez caían esas partículas y quedaba una pajita en el ojo. Viste que siempre en el ojo acá nos queda una mugre, a veces a mí me pasa cuando corto el pasto y me queda un pastito acá y te cuesta sacarlo. Déjame sacar la paja de tu ojo, algo tan chiquito. Cuando yo tengo una viga. Y ahí cuando dice una viga, es un travesaño, de los que tienen tal vez techo de madera, o esas T que se ponen a veces, eran los travesaños que se ponían para sostener los techos. ¿Te das cuenta de la hipocresía? Esta es la realidad de criticar a los demás. Porque cuando criticamos a los demás, evidentemente, aún sin darnos cuenta, queremos sacar la paja, algo tal vez diminuto o no, del otro, pero en nuestro ojo hay una viga. Era esta comparación oriental, pero ojo, pero en el ojo yo tengo un travesaño, una viga para sostener, y le quiero sacar el polvo a los demás, hipócrita.
Pablo le habla a los Gálatas y le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ves que un hermano puede ser sorprendido en una falta. Vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Esto es lo que quiere dejar el Señor Jesús en este Sermón del Monte, en este capítulo, en estos versículos. Vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que vos seas tentado, porque también somos seres humanos. Y el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, oren y velen, porque el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. No quita que el día de mañana tal vez estemos del otro lado. Por eso vosotros que sois espirituales, restauradme con amor. Y Santiago dice algo más parecido, similar, mejor dicho, en su carta, cuando dice que si alguien ha restaurado a un hermano, ha ganado a un hermano. El fariseo quiere cortar con todo. El espiritual intenta restaurar hasta donde se pueda. Acá el espíritu de exhibición, está el espíritu de exhibición en el sermón del monte. Esto es lo que está juzgando, el espíritu de exhibir, de mostrar. Por eso dice hipócrita. Hipócrita era un actor, como te decía al momento, alguien que representaba, que se ponía una máscara para actuar. Actuamos la santidad. Ay, déjame sacar la paja de tu ojo. Cuando en el mío hay un travesaño. Por eso, en primer lugar, lo retributivo en el versículo 1. No juzguéis, porque en la medida que juzgás, vas a ser juzgado y con la vara que medís, vas a ser medido. Pero en segundo lugar, la realidad de lo que juzgar nos muestra el Señor Jesús. ¿Cuál es la realidad? Es que somos hipócritas. Porque lo que decimos de Pedro, habla más de Pedro que de Juan. Pero en tercer lugar, el resultado de lo que habla el Señor de juzgar a los demás. ¿Qué es lo que señala el Señor como resultado? Todo crítico es un perfecto, y lo quiero decir, y me voy a justificar después, todo crítico es un perfecto inútil para el Señor. Y tal vez pensás que es un insulto, una mala palabra, pero no. Es una palabra de lo contrario de ser útil. No lo tomes como eso, sino como alguien que es inútil porque fuimos creados con un propósito y no lo estamos llevando a cabo. Por eso toda persona crítica es un perfecto inútil para el Señor. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunas razones. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es un ejercicio que hay que hacerlo, pero para eso hay que ver bien. Ahora, ¿por qué la inutilidad que decía en el primer punto, en este resultado? ¿Cuál es el resultado? Somos inútiles para el Señor, no nos puede utilizar. ¿Por qué? Porque en primer lugar somos inútiles para nosotros mismos. Inútiles a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tengo una viga y si no la saco y persisto con ella, y no la saco, soy infructuoso para uno mismo. Una persona que anda con una viga y aún más queriendo sacar la paja del ojo ajeno, es una persona que no quiere ver sus propios errores. Y la lepra avanza, carcome. Y si no quitamos el error, somos inútiles para Dios, pero para alguien vamos a ser útiles. ¿Saben para quién? Para Satanás. Porque desanimamos cuando hablamos, desalentamos, no servimos, criticamos, nos paramos en lo negativo, murmuramos. Y vuelvo a decir, hermano, no piense que porque yo estoy de este lado, no, esto. Más cuando alguien crece o ve un contexto donde muchas veces esto es común. ¿Por qué? Porque es un error que muchas veces, como decía al inicio, no lo queremos ver. Y esto es inútil para nosotros mismos. Pero en segundo lugar, es inútil para los demás. Con la viga clavada, no puedo ayudar a nadie y a nada. Todo lo que toco lo enfermo. Me transformo en un crítico
Tal vez como ese Dios de la mitología griega que todos me quieren alejar porque soy un crítico, pero no ayudo en nada. Porque los demás tal vez ven esa viga, pero yo no la veo en mí mismo, porque es un autoexamen, como vamos a ver después. Entonces soy inútil para mí mismo, tengo una viga, pero en segundo lugar inútil para los demás, no puedo ayudar. Pero en último lugar, tal vez el más importante, inútil para Dios, porque Dios no me puede utilizar. No puedo usar a alguien que tiene esta actitud. No puedo utilizar a alguien que tiene esta actitud. ¿Cuál es la conclusión de lo que venimos leyendo para terminar? Cuando Dios está en el centro, tengo el secreto del arte de vivir. Pero el asunto es que eso esté siempre. Y nosotros muchas veces pensamos que los pecados pasan por otro lado, pero acá el Señor nos dice, como nos va a confrontar y nos está confrontando en todo el Sermón del Monte, que también podemos pecar con la mente. Y acá nos va a hablar que también podemos pecar con esta lengua. Que Santiago va a decir que es un miembro indomable, que puede prender grandes fuegos y que es alimentada por Satanás. Nosotros pensamos muchas veces que los pecados pasan por otro lado, pero también pasan por acá. Y el Señor nos llama a esto. Tal vez nos podríamos hacer estas preguntas, que tal vez me las quisiera hacer como un cuadro y dejármelas. Decía un comentarista. 4 preguntas antes de hablar. En primer lugar, cuando voy a hablar, ¿cuánto de lo que voy a decir me va a hacer crecer espiritualmente al decir esto? Primera pregunta que me puedo hacer al hablar. ¿Cuánto de lo que voy a decir me va a hacer crecer espiritualmente al decir esto? Y ojo, también veo chicos, bueno, ahora me estoy viendo a mí mismo, pero yo no soy muy ducho con las redes sociales, pero el juzgar a los demás no solo se hace al hablar, se hace de distintas maneras. ¿Cuánto de lo que voy a hacer, hablar, me va a edificar, hacer crecer espiritualmente? En segundo lugar, ¿cuánto de lo que digo va a ser una bendición y voy a derramar esta bendición a lo que con lo que estoy diciendo? Segunda pregunta, ¿lo que voy a decir es de bendición? En tercer lugar, ¿cuánto de lo que voy a decir va a salvar o voy a salvar algo con estas palabras? Y en cuarto lugar, ¿cuánto de lo que voy a decir voy a enmendar con mis palabras? 4 preguntas que tal vez si te las anotaste puede ser un buen ejercicio para todos. Ahora pensamos que es fácil, pero no lo es. Nuestra forma de ver las cosas es que esto es menor y muchas veces no prestamos atención. Ahora, ¿cómo se curaría? Como se cura todo tipo de enfermedad. En primer lugar, reconociéndolo. Sé que están trabajando con adictos y con personas. El gran paso es, en primer lugar, reconocerlo. Y el primer paso, dice una frase que me gusta, no me lleva a donde quiero ir, pero sí me saca de donde estoy. Y el primer lugar del reconocer es, tengo este problema. Buscando el origen. Y el origen no está en la lengua, porque este miembro responde a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque como dijo en el Señor del Monte, donde esté tu tesoro estará tu corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, los chinos tienen un dicho, que sabemos que no es cierto, que cada persona tiene contadas cuántas palabras van a decir cada uno. Y eso se lo transmiten a sus hijos. ¿Para qué? Para que sean más callados, más propensos a no hablar y no ser tanto verborrágicos. Porque ellos creían, le decían esta historia, que cuando llegas a ese número te morís. Y sería un buen ejercicio, ¿no? Muchas veces. Y la lengua nace del corazón. Y dijimos, lo que inflama la rueda de la creación es la lengua, pero ella misma es inflamada por el infierno. Por eso Satanás se puede meter por ahí. Donde tal vez más tolerancia damos nosotros, es chico. Donde más tolerancia hay sobre el pecado y donde menos juicio hay.
de ahí lo hace salir Satanás y por ahí se puede filtrar. Por eso termino con el Salmo 139. ¿Cómo solucionarlo? En primer lugar, encontrarlo. Pero en segundo lugar, examinándonos. Y en tercer lugar, entregando nuestra vida a Dios. El Salmo 39 dice, conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y prueba en mí si hay caminos de perversidad y guíame por los caminos de eternidad. Conoce mi corazón, mira mis caminos, examíname. Ahora, ¿por qué el salmista en el Salmo 139 no se examina a uno mismo? Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos muchas veces puede haber autoengaño. Por eso, para concluir, ¿cuál es la solución? Encontrar, examinarlo, pero entregar nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, y me gustaría que termine orando nuestro pastor, que nos diga y que podamos orar, examíname a Dios. Y prueba en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino correcto. Esa tiene que ser nuestra oración. Porque vuelvo a decir, tal vez este pasaje del Sermón del Monte sea el más olvidado o el que más nos cuesta poner en práctica o el que a veces queremos saltear. Pero el Señor se detuvo y dijo, ojo, en primer lugar, lo retributivo de juzgar. En segundo lugar, la realidad de juzgar. Somos hipócritas. Y en tercer lugar, el resultado es que somos inútiles para Dios, somos inútiles a nosotros mismos. Pero hay esperanza. Porque Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos nuestros pecados y limpiarnos, y que este libro sea nuestro GPS para poder cambiar. El cristiano puede ser un canal de bendición a mi hermano. Eso es lo que dice acá, lo que quiere decir implícito. La verdad tal vez oculta. El Señor lo está planteando desde lo negativo, pero la verdad que hay atrás es, sacando mi vida, yo puedo restaurar. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando una persona está en intimidad con Dios, cuando una persona hace un autoexamen con Dios, cuando su vida es entregada a Dios. Y una vez que pasa todo eso, hermanos, también es un arte, porque aconsejar tampoco es fácil. Por eso, cuando leímos de Pablo de Gálatas, dice, considerándote a vos mismo, ¿que qué? Que vos también podés caer. Y tal vez yo en otro momento salí de esa batalla que vos estás batallando. Por eso se debe hacer con amor. Se debe hacer con amor. Hay que saberlo hacerlo bien, se necesita paciencia. ¿Cuánto nos falta la paciencia? Queremos los cambios ya en el otro. Se requiere calma y entender que no es fácil. Pero que sí Dios nos llama a un cambio, porque nos ama tanto que no quiere dejarnos como somos. Termina el Sermón del Monte, y seguro que lo van a terminar, termina el Sermón del Monte, y el Señor cuenta como buen maestro una historia, de dos casas. Van a terminar de estudiar este sermón, no sé si van a llegar hasta después de esto, pero dice, la conclusión del Sermón del Monte la da después el Señor. Y él dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente. Me encanta esta historia, que construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias, vinieron con ímpetu, y su casa no cayó. Pero cualquiera que oye estas palabras, que terminó de dar el Sermón del Monte, dice, los compararé con un hombre imprudente, que hizo su casa sobre la arena, vinieron lluvias, vinieron con ímpetu, y fue grande su ruina. ¿Cuál es el contexto de lo que está diciendo el Señor de esto? La importancia de poner en práctica la palabra de Dios. Por eso lo que hayamos escuchado, que podamos ser confrontados y poder ponerlo en práctica. Que nos podamos restaurar, amar, acompañar y corregir con amor. Y que el fin no sea exhibir, sino restaurar y ganar. Ese es el sentir que dice el Señor Jesús. Y cualquiera que la pone en práctica será un hombre prudente. Pero para ponerlas en práctica primero tenés que tener a Cristo en tu corazón. Por eso yo quisiera dejar unos segunditos de donde me voy a quedar en silencio, para que podamos hablar cada uno. A los que somos hijos de Dios en poder reflexionar sobre este tema tan crucial en nuestra vida. Porque cuántas veces nos miramos nosotros mismos y estamos manchados de esto. Y a los que no tienen a Cristo en su corazón, en oración, Él te está escuchando, nadie te va a hacer levantar la mano, ni que grites, ni que repitas una oración, sino que llega a Él con tu fe y decirle, Señor, sálvame, quiero ser un hijo tuyo. Hazme como tu hijo, para poder poner en práctica estas verdades, porque si no será muy difícil. Y que después de menos de un minuto que estemos orando en reflexión nosotros mismos en nuestros hogares,
que Cristian pueda terminar orando como pastor en nuestra iglesia, para poder ser desafiados a que cada uno podamos en práctica esto. Hermanos, Dios los bendiga. Yo me voy a sentar acá también a orar junto a ustedes.